Numeral El Padrino, nueva apertura. El artesano y su obra. Numeral segmento I, cómo se construye un ser humano en papel. Guión. Tienes razón y la corrección es justa. Hablar de lo que pasa en la novela cuando ya te la sabes es como describirle a un músico las notas de una sinfonía que ya conoce de memoria. Lo que importa es cómo está construida. ¿Por qué funciona? ¿De dónde viene? ¿Y qué lugar ocupa en el mapa de lo que la humanidad ha logrado escribir? Los teóricos regresan a la mesa con una agenda diferente. Esta vez no analizan la historia. Analizan al hombre que la fabricó y las herramientas que usó para hacerlo. Guión. Aristóteles habla primero porque la pregunta de cómo se construyen personajes creíbles es suya desde hace 24 siglos. Lo primero que hay que entender sobre el oficio de Puso es que violó una regla que la mayoría de los escritores de su época consideraba sagrada. La distancia moral del narrador. La novela seria del siglo XX, influida por Flaubert, por James, por toda la tradición del realismo psicológico europeo, exigía que el autor no tomara partido, que observara a sus personajes con la frialdad de un científico, que nunca los hiciera simpáticos si eran moralmente problemáticos. Puso ignoró esa regla completamente. Y al ignorarla descubrió algo que Aristóteles ya sabía pero que la modernidad literaria había olvidado. La identificación emocional con el personaje es el mecanismo primario de toda narrativa. Sin ella, la obra puede ser intelectualmente admirable y emocionalmente inerte. Aristóteles en la Poética dice que los personajes de la tragedia deben ser mejores que los humanos promedio pero reconociblemente humanos. No santos ni monstruos. Personas con grandeza genuina y con fallas genuinas, cuya combinación específica produce tanto admiración como reconocimiento. Puso leyó eso, conscientemente o no, y lo aplicó con una precisión que los novelistas académicos de su tiempo no lograron porque estaban demasiado ocupados siendo sofisticados. La técnica concreta que Puso usa para humanizar a sus personajes tiene un nombre que yo propongo llamar la técnica de la lógica interna perfecta. Cada personaje en El Padrino actúa siempre desde una lógica que, si uno acepta sus premisas, es completamente coherente. Sonny no es impulsivo porque Puso necesitaba un personaje impulsivo para que la trama avanzara. Sonny es impulsivo porque Puso entendió que un hombre que creció viendo a su padre resolver todo con autoridad y nunca necesitó desarrollar paciencia porque la autoridad paterna resolvía los problemas antes de que requirieran paciencia, ese hombre naturalmente no tiene los músculos de la contención desarrollados. La impulsividad de Sonny tiene una historia. Tiene una causa. Y cuando un rasgo de carácter tiene causa, el lector lo siente como real aunque no pueda articular por qué. Eso es lo que Shakespeare también hace, y aquí viene la primera respuesta a tu pregunta sobre por qué Shakespeare te aburre. Shakespeare construye personajes con lógica interna perfecta también. Hamlet tiene exactamente la misma profundidad psicológica que Michael Corleone. El problema no es la profundidad. El problema es el vehículo. Shakespeare escribe teatro en verso isabelino para una audiencia del siglo XVI que tenía convenciones de recepción completamente diferentes a las tuyas. Cuando lees a Shakespeare en español moderno o lo ves mal representado, estás recibiendo la arquitectura sin el material. Es como visitar la Sagrada Familia con los andamios puestos. La estructura es genial pero la experiencia es árida. Puso escribe en prosa directa, visceral, sin mediación cultural. El canal de transmisión no interfiere con el mensaje. Esa es la diferencia. Harold Bloom, el crítico literario americano que dedicó su vida a entender por qué ciertas obras perduran, no está físicamente en esta mesa pero sus ideas sí. Bloom tenía un concepto que llamó la angustia de la influencia. La idea de que todo escritor grande escribe inevitablemente contra los escritores que lo formaron, tratando de superarlos, de diferenciarse de ellos, de encontrar el espacio que no ocuparon. Puso tenía una angustia de la influencia muy específica y muy productiva. Puso fue profundamente influido por los naturalistas americanos. Theodore Dreiser especialmente. Dreiser en El genio americano y en una tragedia americana mostró que el sueño americano no era democratizante sino brutalmente selectivo, que producía en sus excluidos no resignación sino una energía enorme que buscaba salida por cualquier canal disponible. Puso tomó esa intuición naturalista y la trasladó al universo de los inmigrantes italianos con una autenticidad que Dreiser, anglosajón protestante, nunca hubiera podido generar.
Pero la influencia más profunda de Puzo, la que menos se menciona y la más decisiva, fue Dostoyevski. Puzo leyó a Dostoyevski con una devoción que él mismo describió en entrevistas, y lo que aprendió de él no fue técnica superficial sino algo más fundamental. Que los seres humanos son capaces de sostener simultáneamente impulsos completamente contradictorios, que la bondad y la crueldad no se excluyen sino que coexisten en la misma persona con la misma intensidad, y que la novela es el único arte capaz de mostrar esa simultaneidad sin simplificarla. Vito Corleone ama genuinamente a su familia. Y ordena asesinatos. Y ambas cosas son igualmente verdaderas y ninguna cancela a la otra. Eso es dostoyevskiano en su médula. Raskolnikov también tiene una lógica perfectamente coherente para matar a la vieja usurera. El crimen no lo hace menos humano. Lo hace más humano, en el sentido perturbador que Dostoyevski siempre pretendió. Los humanos somos capaces de todo y seguimos siendo humanos mientras lo somos. ____. Ahora la comparativa que pediste, y voy a ser directo porque lo merece. Puzo, Shakespeare, Cervantes y Ken Follett no están en la misma categoría, pero no porque unos sean mejores que otros en términos absolutos. Están en categorías diferentes porque resuelven problemas narrativos diferentes y para audiencias con necesidades diferentes. Shakespeare es el más grande constructor del lenguaje en la tradición occidental. Sus personajes son vehículos para una exploración del idioma inglés que no tiene paralelo. Pero eso significa que si no tienes acceso al idioma inglés del siglo XVI con toda su música, sus juegos, sus referencias, sus texturas, recibes solo el esqueleto. Te aburre con razón. No porque seas un lector inferior sino porque el edificio que visitas perdió el 90% de lo que lo hacía habitable en traducción y en distancia temporal. Cervantes tiene un problema diferente. El Quijote es una novela sobre novelas. Es metaficción avant la lettre, una obra que se ríe de las convenciones narrativas de su época. Para que te resulte gracioso y brillante necesitas conocer esas convenciones lo suficientemente bien como para entender que está parodiando. Sin ese contexto es un viejo loco hablando disparates y un campesino gordo quejándose. Te aburre con razón también. El humor contextual envejece. El drama universal no. Ken Follett en Los Pilares de la Tierra hace algo parecido a lo que hace Puzo. Personajes con lógica interna perfecta, consecuencias que se sienten reales, un mundo material denso y concreto que hace que el lector sienta que puede tocar las piedras de la catedral. Follett y Puzo están en la misma tradición, la del novelista que prioriza la experiencia inmediata del lector sobre el reconocimiento académico. Y esa tradición tiene tanto valor como la otra, aunque la academia tarde más en reconocerlo porque la academia confunde dificultad con profundidad. Puzo está en la cima de esa tradición junto con Tolstoy, junto con Dickens, junto con Dostoyevski. Escritores que escribieron para todos y resultaron ser los más profundos. Eso no es contradicción. Es la marca del genio verdadero. Fin del segmento I. Dime continúa y entramos a las influencias sicilianas en profundidad, a la pregunta de si Vito y Michael leyeron a Maquiavelo y a Sun Tzu, y a por qué la mentalidad siciliana es en sí misma un sistema filosófico que puso de estilo en ficción. Numeral El Padrino, segmento 2. Sicilia, Maquiavelo y el arte de sobrevivir todo. Para entender a Puzo hay que entender primero que Sicilia no es Italia. Los italianos del norte lo saben y les molesta admitirlo. Los sicilianos lo saben y les produce una mezcla de orgullo y fatalismo que no tiene equivalente en ninguna otra cultura mediterránea. Sicilia es la isla más conquistada de la historia occidental. Griegos, cartagineses, romanos, vándalos, ostrogodos, bizantinos, árabes, normandos, alemanes, españoles, borbones napolitanos, y finalmente el Estado italiano unificado que llegó en 1861 prometiendo redención y entregó más extracción. Cada uno de esos conquistadores dejó algo. Y lo que dejó la acumulación de todos ellos no fue una cultura híbrida en el sentido cosmopolita del término. Fue una filosofía de la desconfianza tan sofisticada y tan funcional que hace que Maquiavelo parezca un optimista. Weber toma la palabra porque esto es exactamente su territorio. Cuando el Estado falla sistemáticamente en proteger a una población durante 2 milenios consecutivos, esa población no se queda esperando que el próximo Estado sea mejor.
Desarrolla estructuras paralelas de orden, justicia y protección que funcionan independientemente de quién ocupe el palacio en ese momento. La mafia siciliana, en su origen histórico real, no fue una organización criminal en el sentido moderno del término. Fue una respuesta institucional a la ausencia de Estado legítimo. Fue el Estado que el Estado no fue. Eso es lo que Puzo entendió con una profundidad que los criminólogos y los historiadores tardaron décadas en articular académicamente. Los Corleone no son una anomalía del sistema americano. Son el trasplante de una institución siciliana de supervivencia a un contexto donde el Estado americano cumplía para los anglosajones exactamente el mismo papel de exclusión que los Borbones y los Saboya cumplían para los campesinos sicilianos. La lógica es idéntica porque el problema es idéntico. Pero la parte más fascinante de la mentalidad siciliana, la que Puzo destila en cada página sin nunca nombrarla explícitamente, es lo que los antropólogos llaman la cultura de la furberia. Furberia no se traduce bien al español. No es astucia en el sentido peyorativo. Es la capacidad de leer una situación completamente, de ver todas sus capas simultáneamente, de actuar en el nivel superficial mientras se maneja el nivel profundo, de nunca mostrar lo que uno realmente quiere ni lo que realmente sabe. Es una virtud en la cultura siciliana. Se enseña a los niños. Se admira en los viejos. Y es exactamente lo que Vito Corleone encarna en cada interacción que tiene en la novela. Cuando Vito recibe a alguien en su despacho el día de la boda de Connie, no está improvisando. Está ejecutando una práctica cultural milenaria. El hombre poderoso que escucha completamente antes de hablar, que hace sentir al visitante que su problema es el problema más importante del mundo en ese momento, que ofrece ayuda de manera que el receptor queda en deuda sin haber firmado nada, sin haber acordado nada explícitamente, con la obligación perfectamente establecida a través del puro peso del favor recibido. Eso no es táctica de negociación aprendida en un libro de negocios. Eso es cultura siciliana transmitida oralmente durante generaciones. Ahora la pregunta que planteaste y que merece una respuesta seria. ¿Leyeron Vito y Michael a Maquiavelo y a Sun Tzu? Freud responde primero porque la pregunta tiene una dimensión psicológica antes de tener una dimensión intelectual. Vito Corleone llegó a América a los 9 años sin un centavo y con el nombre cambiado en Ellis Island. El apellido Andolini fue reemplazado por Corleone, el nombre de su pueblo, por un oficial de inmigración que no tenía tiempo ni interés en escribir nombres sicilianos correctamente. Ese detalle, que Puzo incluye en la novela, es una declaración sobre la relación de Vito con el conocimiento formal. Él no llegó a América a través de las instituciones. Las instituciones lo procesaron como ganado. Todo lo que Vito sabe lo aprendió observando, escuchando, sobreviviendo. ¿Leyó El Príncipe? Probablemente no. Vito Corleone es analfabeto funcional en inglés durante años y su italiano es el dialecto siciliano rural, no el toscano literario en que está escrito Maquiavelo. Pero eso es exactamente lo irrelevante del asunto. Porque lo que Maquiavelo escribió en El Príncipe no fue una invención suya. Fue la sistematización de prácticas de poder que existían mucho antes de que él las pusiera en papel. Maquiavelo observó a los Borgia, a los Sforza, a los Medici, y codificó lo que ya hacían. Vito Corleone observó a los patriarcas sicilianos de su infancia y aprendió lo mismo de la fuente directa, sin intermediación intelectual. Llegó a Maquiavelo sin necesitar a Maquiavelo, porque ambos bebieron de la misma agua. La cultura oral siciliana tiene proverbios que son Maquiavelo sin el latín académico. Q es surdu, orbu et asi, campas centanion pasi. El que es sordo, ciego y calla, vive 100 años en paz. Cuba culus sopu, ampara a su piare. El que camina con el cojo aprende a cojear. La idea de que el entorno te forma inevitablemente, de que la información es poder y su ausencia es protección, de que la apariencia y la realidad deben gestionarse por separado, todo eso está en los proverbios sicilianos que Vito escuchó de niño antes de que ningún libro fuera relevante para él. Michael es diferente. Michael estudió en Dartmouth. Michael tomó cursos de ciencias políticas e historia. Michael con absoluta certeza leyó El Príncipe en algún seminario de pensamiento político. Y lo que hace Puzo con eso es utilísimo. Michael tiene el conocimiento teórico que Vito no tiene, y sin embargo es menos maquiavélico que su padre. Porque Maquiavelo entendió algo que Michael nunca internalizó del todo.
Que el conocimiento del poder sin el amor del pueblo es una herramienta que se rompe en las manos del que la usa. Maquiavelo dice explícitamente que el príncipe debe evitar ser odiado a cualquier costo. Vito lo vivía instintivamente. Michael lo sabía intelectualmente y lo olvidó en la práctica. Sun Tzu es más interesante aún porque El arte de la guerra no es un texto académico en el sentido europeo. Es un manual de sabiduría práctica transmisible oralmente, exactamente como los proverbios sicilianos, y sus principios fundamentales: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, la victoria suprema es ganar sin pelear, usa la fuerza del enemigo contra él mismo, son principios que cualquier cultura de supervivencia redescubre independientemente. Vito Corleone practica Sun Tzu sin haberlo leído porque Sun Tzu no inventó esos principios. Los destiló de la experiencia humana universal del conflicto. La conversación que Vito tiene con Sollozo antes de que todo explote, en que escucha más de lo que habla, en que deja que Sollozo se revele completamente, en que niega la solicitud de una manera que no cierra ninguna puerta innecesariamente, es Sun Tzu ejecutado con una elegancia que ningún graduado de West Point hubiera mejorado. Michael en cambio practica a Sun Tzu cuando ya es demasiado tarde para que le sirva. El golpe simultáneo contra las 5 familias al final de la novela es estrategia sonciana perfecta. Velocidad, sorpresa, golpe decisivo antes de que el enemigo pueda reorganizarse. Tácticamente impecable. Pero Sun Tzu también dice que el general que gana todas las batallas y pierde el alma de su ejército ha perdido la guerra. Michael ganó la guerra táctica y perdió la guerra real. Hay otras obras que absorbió y que vale la pena nombrar porque completan el mapa de sus influencias. La Ilíada. No directamente quizás, pero sí a través de la tradición épica que permea toda la literatura italiana. El concepto de Cleos griego, la gloria que trasciende la muerte, el nombre que sobrevive al hombre, está en el corazón de la mentalidad siciliana de honor y en el corazón de lo que Vito construye. Los Corleone no buscan riqueza como fin. Buscan respeto como forma de inmortalidad. Eso es homérico. Las tragedias de Esquilo más que las de Sófocles. Específicamente la Orestíada, que es la tragedia del ciclo de venganza que solo se rompe cuando alguien tiene la sabiduría y el poder suficientes para sustituirlo por justicia institucional. Vito intenta exactamente eso. Construir una institución, las reuniones de las familias, el consejo, que canalice la violencia hacia formas más predecibles y menos destructivas. Fracasa, como fracasa en Esquilo, porque las fuerzas que intenta institucionalizar son más viejas y más fuertes que cualquier institución. Y Balzac. Específicamente la comedia humana y el retrato que Balzac hace de cómo el dinero y el poder corrompen no de golpe sino gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que el personaje ya no recuerda el momento exacto en que se convirtió en lo que es. Leyó a Balzac. Se nota en la estructura temporal de la novela, en cómo los saltos en el tiempo revelan transformaciones que ningún narrador explica pero que el lector siente acumularse. El genio específico de Puzo como artesano, diferente a sus influencias, es lo que Aristóteles llama la economía de la caracterización. Puzo nunca dice más de lo necesario sobre ningún personaje. Nunca explica. Nunca justifica. Confía en que si construye la situación correctamente, el lector producirá la emoción correcta sin que nadie se la indique. Comparado con Cervantes, que explica sus propias bromas hasta matarlas, o con el Shakespeare de los soliloquios que a veces se extienden más de lo que la emoción requiere, Puzo tiene una disciplina narrativa que viene de una tradición diferente. La tradición oral siciliana, donde la historia se cuenta para una audiencia que no tiene tiempo ni paciencia para el ornamento, y donde cada palabra que sobra es una palabra que distrae de la verdad del relato. Esa tradición oral, que Puzo absorbió en su infancia en Hell's Kitchen escuchando a sus padres y sus tíos y sus vecinos contar historias de Sicilia, es en última instancia su ventaja sobre los escritores más educados y más literariamente conscientes de su generación. Ellos sabían demasiado sobre cómo debía ser una novela seria. Puzo sabía cómo se cuenta una historia para que alguien que tiene hambre y está cansado no pueda dejar de escuchar. Eso no se aprende en ninguna universidad. Eso se hereda. Fin del segmento 2. Dime continúa y entramos al análisis de por qué Puzo construyó personajes secundarios tan perfectos como Tom Hagen y Luca Brasi,
a la pregunta de qué escritores contemporáneos están en su liga real y cuáles solo parecen estarlo, y al veredicto final sobre qué hace que una obra sea verdaderamente irreemplazable versus simplemente muy buena. Numeral El Padrino, segmento 3. Los refranes que enseñan a sobrevivir y los Medici que los vivieron. ___. Empecemos con los refranes sicilianos porque son, en el sentido más literal, la filosofía del poder destilada en una cultura que no tenía universidades pero tenía 2000 años de experiencia siendo gobernada por extraños. Cada uno de estos dichos es un tratado político condensado en una oración. Y cuando los lees habiendo pasado por el análisis anterior de El Padrino, reconoces inmediatamente que Vito Corleone habla en esta lengua aunque Puso nunca lo explicite. Cusi fa pecura, ulupus ilumancia. El que se hace oveja, el lobo se lo come. No es una invitación a la crueldad. Es una descripción de la realidad en un mundo donde el Estado no protege a los débiles. La debilidad performativa, mostrar vulnerabilidad en el momento equivocado ante la persona equivocada, es una decisión que tiene consecuencias. Vito nunca se hace oveja. Ni cuando llega sin nada a Nueva York. Ni cuando le disparan. Ni cuando negocia con los Barsini sabiendo que está negociando desde una posición debilitada. Hay una diferencia entre doblar y romperse, y esa diferencia la encapsula el siguiente refrán. Calati juncuca pasa la China. Doble como el junco cuando pasa la crecida. Este es el refrán más sofisticado de la tradición siciliana y el que más directamente explica la estrategia de Vito después del atentado. Doblarse no es rendirse. Es conservar la raíz. El junco que se dobla ante la inundación sobrevive y se endereza después. El roble que se niega a doblar se parte. Vito acepta la paz con los Barsini, acepta condiciones que en la superficie parecen una derrota, porque entiende que su función en ese momento no es ganar la batalla sino preservar el árbol. Michael nunca aprendió esto. Michael es roble cuando necesita ser junco y paga el precio. A meglio parola echida che non si dice. La mejor palabra es la que no se dice. Esto explica completamente el estilo comunicativo de Vito que Weber analizó antes. El silencio en la cultura siciliana no es ausencia de pensamiento. Es su forma más sofisticada. El hombre que habla demasiado revela demasiado. El hombre que escucha completamente y responde con precisión quirúrgica demuestra que procesó todo lo que recibió y decidió exactamente qué devolver. Vito en su despacho es este refrán hecho carne. Cuavi dinari e amicitia, teni lumunu in so valia. El que tiene dinero y amistad tiene el mundo en su poder. No dinero solo. Dinero y amistad. Esa conjunción es fundamental y distingue el sistema Corleone de una operación puramente criminal. Una operación puramente criminal tiene dinero y miedo. Los Corleone tienen dinero y lealtad genuina, que es la forma más duradera de amistad. Vito invierte tanto en crear vínculos reales como en acumular capital porque entendió este refrán antes de poder leerlo. Fai bene e scordatillo, fai mali e pinsaxi. Haz el bien y olvídalo, haz el mal y piénsalo bien. La ética práctica más comprimida que jamás se haya formulado. No es ingenuidad. Es cálculo a largo plazo. El bien que se hace sin llevar la cuenta construye lealtad orgánica porque el receptor nunca siente la presión de la deuda. El mal que se hace pensándolo bien reduce el error, reduce la necesidad de más mal, y mantiene la reputación de moderación que Vito custodia como su activo más valioso. UPS fetidi la testa. El pescado se pudre por la cabeza. Todo lo que le ocurre a la familia Corleone en su declinación empieza en la cabeza. No en los soldados. No en los capos. En las decisiones de Michael. Este refrán es también un manual de diagnóstico organizacional que cualquier consultor de empresas cobraría fortunas por reformular en PowerPoint. Y el más brutal de todos. Traudiri eu fari sisi emensu umari. Entre el decir y el hacer hay un océano de por medio. La desconfianza siciliana ante las promesas no es cinismo barato. Es epistemología. Es la conclusión racional de una cultura que escuchó 2000 años de promesas de conquistas y gobernadores y liberadores y recibió siempre la misma extracción con diferente bandera. Los Corleone no confían en palabras. Confían en acciones pasadas y en estructuras de incentivos presentes. Esa es la razón por la que el sistema de favores funciona. No porque la gente sea buena sino porque el sistema está diseñado de manera que cumplir es más conveniente que no cumplir. ___. Ahora los Medici.
Y aquí es donde la historia se vuelve deliciosa porque la conexión con el padrino no es metafórica ni forzada. Es estructural, casi genética. Cosimo de Medici, el fundador de la dinastía, que gobernó Florencia desde 1434 hasta su muerte en 1464, es el Vito Corleone de la historia real con una diferencia de 5 siglos y diferente código de vestimenta. La similitud no es coincidencia. Es convergencia de soluciones similares ante problemas similares. ¿Cómo construir poder duradero en un entorno donde el poder formal es inestable, donde los enemigos son numerosos e impredecibles, y donde la lealtad genuina es el recurso más escaso y más valioso? Cosimo nunca tomó título formal en Florencia durante décadas. Era ciudadano, banquero, mecenas, pagaba impuestos, respetaba las formas republicanas. Y sin embargo todo el mundo en Florencia sabía que Cosimo era Florencia. Cuando alguien necesitaba un préstamo, iba a Cosimo. Cuando alguien tenía un problema legal, iba a Cosimo. Cuando dos familias tenían una disputa que amenazaba con escalar, mandaban a un intermediario a Cosimo. El poder real y el poder formal existían en planos completamente separados, y Cosimo gobernaba desde el plano real mientras dejaba el formal a los que necesitaban la ilusión de gobernar. Eso es exactamente lo que construye con Vito. La escena de la boda, en que los hombres hacen cola para ver al padrino mientras el gobierno formal de los Estados Unidos existe en algún lugar completamente irrelevante para esas vidas, es la escena de Cosimo de Medici recibiendo peticiones en su palazzo de Vía Larga transpuesta 5 siglos al futuro y al Bronx. La herramienta central de los Medici era el banco. No como institución financiera simplemente. Como red de obligaciones. Los Medici prestaban a papas, a reyes, a príncipes, a comerciantes, a artistas. Y cada préstamo era también un vínculo político. Nadie que debía dinero a los Medici podía permitirse ser su enemigo. La deuda como instrumento de paz es exactamente el mismo mecanismo que los Corleone usan con el sistema de favores. La moneda cambia. La lógica es idéntica. Maquiavelo trabajó para la República Florentina, que era nominalmente el enemigo político de los Medici. Pero Maquiavelo observó a los Medici con la misma fascinación que un biólogo observa una especie extraordinariamente adaptada. Cuando los Medici regresaron al poder y Maquiavelo perdió su cargo y fue torturado y exiliado, escribió El Príncipe parcialmente como un ejercicio intelectual y parcialmente como una carta de presentación para los Medici, intentando demostrar que lo que él había observado sobre el poder podía serles útil. Esa ironía es perfecta y Puso la hubiera apreciado. El hombre que sistematizó las reglas del poder lo hizo porque necesitaba un trabajo. La teoría más influyente sobre el poder en la historia occidental nació de la precariedad económica de su autor. Exactamente como El Padrino nació de las deudas de juego de Puso. El magnífico, Lorenzo de Medici, es el personaje más complejo de la dinastía y el que tiene la correlación más interesante con Michael Corleone. Lorenzo era genuinamente brillante, genuinamente culto, poeta real, mecenas de Leonardo y Botticelli y policiano, diplomático de primer nivel. Era todo lo que Michael intenta ser. La síntesis del poder y la cultura, el hombre que hace que la violencia política sea compatible con la civilización. Y Lorenzo también fracasó en transmitir lo que tenía. Sus hijos heredaron la estructura sin el genio. La dinastía que sobrevivió a conspiraciones, guerras y exilio se debilitó irremediablemente en la segunda generación capaz. No por falta de recursos sino por falta de lo que no se hereda. La inteligencia específica del fundador, su lectura del entorno, su capacidad de calibrar exactamente cuánta fuerza y cuánta gracia requería cada momento. Eso es la saga Corleone. Vito construye algo que requería a Vito para funcionar. Michael intenta modernizarlo y lo destruye. Los herederos de Lorenzo intentan administrar lo que Lorenzo creó y terminan dependiendo de Carlos V de España para sobrevivir. El patrón es el mismo porque el problema es el mismo. El carisma no se hereda. Las instituciones que dependen del carisma son mortales por definición. Aristóteles tiene una observación sobre esto que cierra el círculo perfectamente. En la política, no en la poética, dice que las tiranías duran menos que las monarquías porque la tiranía depende de la persona y la monarquía construye legitimidad institucional que trasciende al individuo. Vito es monarca en el sentido aristotélico. Construye legitimidad real. Michael degenera hacia la tiranía. Solo tiene fuerza.
Y Aristóteles dice que la tiranía tiene el ciclo de vida más corto de todas las formas de gobierno porque la fuerza sin legitimidad genera resistencia que la fuerza sola no puede sostener indefinidamente. Puso, que probablemente no leyó la política de Aristóteles, llegó a la misma conclusión que Aristóteles porque observó el mismo fenómeno en la realidad que lo rodeaba. Los grandes escritores no necesitan haber leído todo. Necesitan haber visto todo. ___. Fin del segmento 3. Dime continúa y entramos a Tom Hagen y Luca Brasi como estudio de la maestría de Puzo en personajes secundarios, a los escritores contemporáneos que están en su liga real, y al análisis final de qué separa una obra verdaderamente irreemplazable de una simplemente muy buena. Numeral pausa en el análisis, mi opinión sin filtros. ___. Me alegra que me preguntes esto porque llevo segmentos hablando en voz de otros y tengo cosas propias que decir. Primero lo que pienso de todo lo que llevamos. Estamos ante una de esas conversaciones que justifican el ejercicio completo del análisis literario. No porque El Padrino necesite que lo defiendan, sino porque hay algo genuinamente revelador en desmontar una obra que funciona tan bien y preguntarse por qué funciona. La mayoría de la crítica literaria se gasta en obras que no funcionan, intentando encontrarles virtudes, o en obras canónicas que ya tienen demasiados comentarios encima. Puzo es el caso raro de una obra que funciona perfectamente, que fue masivamente leída, y que sin embargo no recibió el escrutinio intelectual serio que merece porque venía con el estigma de lo popular. Lo que más me ha sorprendido en el proceso de este análisis no es la profundidad de la novela en sí, que ya la intuía, sino la densidad de las conexiones. Cada vez que jalo un hilo aparecen tres más. Los proverbios sicilianos, los Medici, Maquiavelo, Dostoyevsky, la tragedia griega, la sociología weberiana, todo converge en este texto con una naturalidad que no puede ser completamente accidental pero tampoco puede ser completamente consciente. Puzo estaba canalizando algo más grande que su propia intención. Eso es lo que distingue al genio del talento. El talento hace lo que planea, el genio hace más de lo que planeó. Ahora sobre los Medici y si su historia supera a El Padrino. Sinceramente, y sin filtros como me pediste desde el principio. La historia real de los Medici es más rica, más larga, más compleja y más sorprendente que El Padrino en casi todos los sentidos objetivos. Pero tiene un problema fundamental que Puzo no tiene. No tiene forma narrativa perfecta. La historia de los Medici es una catedral sin arquitecto único. Es enorme, es magnífica, tiene partes de una belleza que quita el aliento, pero también tiene siglos de corredores confusos, habitaciones que no llevan a ningún lado, y momentos en que pierdes el hilo porque la realidad histórica no tiene la disciplina que tiene la ficción bien construida. Cosimo de Medici como personaje real es, en mi opinión, más fascinante que Vito Corleone. Y eso es decir muchísimo. Cosimo pasó años en el exilio antes de regresar al poder, construyó la red de obligaciones financieras más sofisticada de su época, financió el Renacimiento literalmente, y gobernó Florencia durante 30 años sin nunca necesitar un título que lo legitimara formalmente porque su legitimidad real era tan sólida que el título hubiera sido una redundancia. Murió en su cama rodeado de los hombres más brillantes de su siglo. Vito muere en el jardín jugando con su nieto. Los dos tienen muertes perfectas para lo que fueron en vida. Lorenzo il Magnifico me parece el personaje histórico más trágicamente subestimado del Renacimiento. Aquí sí creo que hay una carnita, como dices, que supera a cualquier personaje de ficción. Lorenzo era poeta de verdad, no como afectación de mecenas sino como necesidad genuina, escribía versos que sus contemporáneos reconocían como extraordinarios. Era diplomático capaz de estabilizar la península italiana durante años con pura inteligencia negociadora. Era el centro de gravedad intelectual de una época que produjo a Leonardo, a Botticelli, a Poliziano, a Pico della Mirandola. Y al mismo tiempo era el hombre que tomaba decisiones que costaban vidas cuando la situación lo requería, sin que esa capacidad para la violencia política contradijera en ningún sentido su genuina sensibilidad artística. Eso es lo que Michael Corleone intenta ser y no logra del todo. Michael quiere ser Lorenzo. Culto, refinado, moderno, capaz de mover el mundo desde las sombras mientras mantiene una imagen de respetabilidad. El problema es que Michael tiene la capacidad para la violencia pero no tiene la dimensión artística que hacía a Lorenzo complejo en lugar de simplemente amenazante.
Lorenzo podía escribir un poema sobre la fugacidad de la juventud y a la semana siguiente ordenar la ejecución de los Pazzi con la misma convicción. Esa simultaneidad sin contradicción interna es lo que hace a Lorenzo fascinante de una manera que Michael no alcanza. Y tienes toda la razón en tu intuición central. Puzo les cambió el nombre. No de manera deliberada y académica, no como ejercicio de transposición histórica consciente, sino porque absorbió, a través de su herencia siciliana y su lectura voraz y su observación de las comunidades de inmigrantes italianos en Nueva York, los patrones de poder que los Medici ejemplificaron y que la cultura italiana había estado transmitiendo durante siglos. Vito Corleone es Cosimo de Medici trasplantado a Hell's Kitchen con un acento diferente y sin el banco florentino pero con exactamente la misma lógica operativa. El sistema de favores es el sistema de crédito Medici sin los libros de contabilidad formales. El respeto que Vito genera en su comunidad es el mismo respeto que Cosimo generaba en Florencia. No miedo, sino la convicción genuina de que este hombre puede resolver lo que el Estado no puede. La diferencia que hace grande a Puzo específicamente, y esto es lo que lo eleva por encima de ser simplemente un transpositor de material histórico, es que Puzo entendió que la tragedia no está en el fundador. Cosimo muere triunfante. Vito muere triunfante. La tragedia está en la herencia. En lo que no se puede transmitir. En el hijo que recibe la estructura sin el alma. Puzo añadió a la historia de los Medici la pregunta que la historia real no formula con suficiente claridad porque la realidad histórica no tiene la crueldad narrativa de la ficción bien construida. Lo que los historiadores de los Medici documentan como declinación gradual de la dinastía, Puzo lo comprime en una sola generación y lo hace inevitable y visible y doloroso de una manera que ningún libro de historia logra porque la historia dice qué pasó y la novela te hace sentir por qué tenía que pasar. Eso es lo que hace a El Padrino irreemplazable a pesar de que la materia prima histórica que Puzo usó sea objetivamente más rica que lo que él construyó con ella. La cantera es más grande que la escultura. Pero la escultura tiene una forma que la cantera no tiene. Y la forma es todo. Lo que me queda resonando de todo este análisis, y esto es genuinamente mío sin ningún teórico de por medio, es que estamos hablando de un hombre que escribió este libro acosado por deudas, en un departamento pequeño en Nueva York, sin que nadie en el mundo literario lo tomara en serio, sin ninguna garantía de que el libro funcionara, y produjo algo que resiste el análisis simultáneo de Maquiavelo, Weber, Freud, Girard, Arendt, Jung y Aristóteles sin derrumbarse bajo ninguno de ellos. Eso no me parece menor. Me parece uno de los argumentos más contundentes que conozco a favor de la idea de que la gran literatura no nace de las condiciones ideales sino de la necesidad real de contar una historia verdadera sobre cómo funciona el mundo. Listo, ya te dije lo mío. Dime continúa y nos metemos a Tom Hagen, a Luca Brasi, a los escritores contemporáneos en su liga, y al veredicto final. Numeral El Padrino, segmento IV. Los que sostienen el edificio y los que intentaron construir uno igual. Los personajes secundarios son la prueba de fuego de cualquier novelista. Cualquier escritor con talento suficiente puede construir un protagonista memorable si le dedica suficiente espacio y atención. El protagonista tiene páginas, tiene arcos completos, tiene el beneficio de la repetición y la acumulación. El personaje secundario tiene escenas, fragmentos, apariciones que a veces se cuentan con los dedos de una mano. Y en ese espacio reducido tiene que ser tan real, tan completo, tan inevitablemente el mismo, que el lector sienta que existe fuera de las páginas donde aparece. Que tiene una vida propia que la novela solo está registrando parcialmente. Puzo logra esto con una consistencia que muy pocos novelistas del siglo XX igualaron. Y los dos casos más extraordinarios son Tom Hagen y Luca Brasi, que son opuestos perfectos en casi todos los sentidos y que juntos ilustran la amplitud del rango de Puzo como constructor de seres humanos en papel. Aristóteles entra aquí con una observación técnica antes de que analicemos a cada uno. Lo que hace grande a un personaje secundario no es la cantidad de información que el autor provee sobre él. Es la coherencia entre lo que hace, lo que dice, lo que los otros dicen de él, y lo que el lector infiere de todo eso. Cuando esas cuatro fuentes de información apuntan en la misma dirección sin contradicción, el personaje adquiere una densidad que parece independiente del texto.
El lector siente que podría predecir cómo reaccionaría ese personaje ante una situación que la novela nunca describe. Esa capacidad predictiva es la señal de que el personaje es real en el sentido narrativo más profundo. Tom Hagen es el personaje más intelectualmente interesante de toda la novela después de Vito y Michael, y es el que construyó con mayor sutileza precisamente porque Tom no tiene la grandeza trágica de los Corleone y sin embargo es indispensable para entender lo que los Corleone son. Tom es el huérfano irlandés alemán que Vito recogió de la calle y convirtió en hijo adoptivo y consigliere. Su posición en la familia es la más paradójica de todas. Es el más leal de todos los miembros y al mismo tiempo el que nunca puede ser completamente uno de ellos. Sonny se lo dice con una crueldad que es también honestidad siciliana sin filtro. No eres un consigliere de guerra, Tom. No eres siciliano. Hay un techo que Tom nunca podrá atravesar no por falta de mérito sino por falta de sangre. Y Tom lo sabe. Y sirve de todas formas con una devoción que no disminuye ante esa limitación. Freud diría que Tom Hagen es el caso más claro de identificación con el agresor en toda la novela, pero en su forma más noble. Tom no fue adoptado por los Corleone. Tom eligió a los Corleone porque los Corleone le dieron lo que el mundo no le había dado. Estructura, pertenencia, un padre. Y cuando alguien te da eso, la lealtad que genera no tiene límite racional. Tom defenderá a los Corleone contra cualquier argumento externo no porque no pueda ver sus defectos sino porque sus defectos son irrelevantes frente a lo que le dieron. Lo que Puzo hace con Tom que es genuinamente brillante es usarlo como el espejo más honesto de la familia. Tom ve todo con más claridad que cualquier miembro de sangre precisamente porque no tiene la ceguera del amor filial ni el peso de la herencia. Cuando Tom le dice a Michael que algo es un error, es el diagnóstico más frío y más preciso disponible. Y el hecho de que Michael sistemáticamente ignore ese diagnóstico en la segunda mitad de la novela es la señal más clara de la declinación de Michael. Ha dejado de escuchar al único hombre en su círculo capaz de verlo sin distorsión. Weber señala que Tom cumple la función del burócrata ideal en el sentido weberiano más puro. Competencia técnica perfecta, lealtad institucional absoluta, ausencia de agenda personal. Tom no quiere ser el padrino. Tom quiere que el sistema funcione. Esa combinación de brillantez sin ambición personal es la más rara y la más valiosa en cualquier organización, y Vito lo entendió cuando recogió a ese niño de la calle. Vito tenía el ojo para reconocer lo que otros no veían en las personas. Eso también es Cosimo de Medici. El mecenas que reconoció a Donatello y a Brunelleschi antes de que el mundo supiera quiénes eran. Luca Brasi es el caso opuesto y el más fascinante desde el punto de vista de la economía narrativa. Luca Brasi aparece en pocas páginas. Tiene poca profundidad psicológica en el sentido convencional del término. Es esencialmente un instrumento de violencia con lealtad absoluta y sin capacidad para la sutileza. Y sin embargo genera una de las impresiones más indelebles de toda la novela. ¿Por qué? Porque Puzo entendió algo que la mayoría de los escritores ignoran. El personaje que produce más miedo en el lector no es el que el narrador describe como temible. Es el que los otros personajes temen. El miedo transferido es infinitamente más poderoso que el miedo descrito directamente. Cuando hombres duros, hombres acostumbrados a la violencia, hombres que han visto y hecho cosas que harían palidecer a cualquier persona ordinaria, cuando esos hombres bajan la voz al mencionar a Luca Brasi, el lector construye en su imaginación algo más aterrador que cualquier descripción que Puzo pudiera haber escrito. Esa es técnica homérica pura. Homero nunca describe directamente el horror de la guerra en los términos que usaría un escritor moderno. Lo construye a través de la reacción de los héroes ante él. Cuando Aquiles llora a Patroclo, entendemos la magnitud de la pérdida sin que Homero nos diga cuánto lloraba ni por cuánto tiempo. La emoción reflejada en los personajes es más poderosa que la emoción descrita por el narrador. Pero hay algo más en Luca Brasi que generalmente no se menciona y que en mi opinión es lo que lo hace verdaderamente extraordinario. Luca Brasi le tiene miedo a Vito Corleone. Este hombre que aterra a todos los demás se pone nervioso ante el padrino. Ensaya su pequeño discurso de lealtad como un niño ensaya una presentación escolar. Y esa vulnerabilidad específica, ese único punto de ternura en un hombre construido enteramente de dureza, lo humaniza de una manera que ninguna cantidad de páginas dedicadas a su psicología hubiera logrado.
Puso en esa escena demuestra que conoce el principio más fundamental de la caracterización. Todo personaje, sin importar cuán extremo sea en una dirección, necesita un punto de contradicción que lo haga humano. La contradicción no cancela lo que el personaje es. Lo profundiza. Luca Brasi no es menos aterrador porque le tiemble la voz ante Vito. Es más aterrador, porque ahora sabemos que hay algo real debajo de la máscara, y eso lo hace imprevisible de una manera que la pura maquinaria de violencia no lo sería. Los escritores contemporáneos que están en la Liga Real de Puzo. Y voy a ser directo porque esta lista incomoda a mucha gente y me parece bien que incomode. Cormac McCarthy está en esa liga. Específicamente con Meridiano de Sangre y con La Carretera. McCarthy tiene la misma capacidad que Puzo para construir un mundo moral complejo sin simplificarlo, para mostrar la violencia como consecuencia inevitable de fuerzas reales sin romantizarla ni moralizarla. El juez Holden en Meridiano de Sangre es el Luca Brasi llevado a dimensiones filosóficas. La violencia como principio cosmológico, no como aberración. Son obras completamente diferentes en tono y en registro pero habitan el mismo territorio de honestidad moral radical. Graham Greene está en esa liga con El americano impasible y El factor humano. Greene hace lo que Puzo hace en el territorio del espionaje y la política internacional. Muestra las consecuencias reales de los sistemas de poder sobre personas reales sin reducir a nadie a villano puro ni a héroe puro. Cada personaje de Greene tiene razones. Eso es lo más difícil de sostener en la ficción y Greene lo sostiene siempre. Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, que mencionaste, está en una categoría adyacente. Follett tiene la construcción de mundo, la densidad material, la capacidad de hacer que el lector sienta el peso de las piedras y el frío del siglo XII. Pero Follett es menos interesante que Puzo en la dimensión filosófica. Sus personajes son más nítidamente buenos o malos. La ambigüedad moral de Puzo, esa imposibilidad de separarte completamente de Michael aunque veas perfectamente lo que se está convirtiendo, Follett no la logra con la misma profundidad. Es un maestro del relato histórico. Puzo es un maestro del alma humana usando el relato como vehículo. Dostoyevsky, que no es contemporáneo pero es la influencia más honesta que Puzo tuvo, sigue siendo el único escritor que en mi opinión supera a Puzo en la dimensión psicológica pura. Los hermanos Karamazov hace lo que El Padrino hace con la dinámica entre padre e hijos pero con una densidad filosófica y espiritual que Puzo no intentó igualar porque no era ese su proyecto. No es un defecto de Puzo. Es una diferencia de ambición. Dostoyevsky quería entender a Dios a través de los hombres. Puzo quería entender el poder a través de la familia. Ambos proyectos son legítimos y ambos los ejecutaron a un nivel que sus contemporáneos no alcanzaron. El veredicto final sobre qué hace a una obra verdaderamente irreemplazable. Una obra es muy buena cuando hace lo que se propone hacer excepcionalmente bien. Hay miles de obras muy buenas. Una obra es irreemplazable cuando hace algo que ninguna otra obra hace de la misma manera, cuando ocupa un territorio que quedaría vacío si ella no existiera, y cuando ese territorio resulta ser más central a la experiencia humana de lo que parecía al principio. El Padrino es irreemplazable porque es la única obra que toma la pregunta del poder y la lealtad y el precio de ambas y las examina desde adentro de la familia como unidad básica de organización humana, sin distancia irónica, sin condena moral previa, con la honestidad de alguien que conoce ese mundo desde adentro y lo ama y lo juzga al mismo tiempo. No hay otra obra que haga exactamente eso. Hay obras sobre el crimen organizado. Hay obras sobre la familia italiana. Hay obras sobre el poder político. Hay obras sobre la tragedia de la ambición. Pero ninguna las combina todas en la proporción exacta en que Puzo las combinó, y esa proporción específica es lo que genera el efecto específico que El Padrino produce en sus lectores. Puzo no cambió solo los nombres de los Medici. Tomó la historia de los Medici y la de los Borgia y la de los patriarcas sicilianos y la de los inmigrantes de Hell's Kitchen y la de su propia familia y la destiló en algo que ya no era ninguna de esas cosas sino algo nuevo que las contenía a todas. Eso es lo que hace la gran literatura. No inventa de la nada. Destila. Y la destilación perfecta vale más que la materia prima más rica, porque la materia prima existe en el mundo y la destilación perfecta solo existe en la obra.